¿Qué opinas de los 8 demócratas que negociaron la apertura del gobierno con los republicanos? Es una pregunta perfectamente legítima que te voy a responder. ¿Crees que ese partido está perdido? No, sí, eso ya son tus rollos. ¿Qué opino de los 8 demócratas que negociaron, que cometieron un error gravísimo o que les llegaron al precio? Lo que creo es que les llegaron al precio. Yo los oí a esos mismos, a los mismos, por lo menos a 2 de ellos, explicar por qué no iban a votar nunca que sí. 3 semanas después votaron que sí. Yo creo que hay un problema allí de que les llegaron al precio y allí no hay nada que hacer. Tú puedes creer que los tuyos son buena gente hasta el día en que ya no lo son. Y no hay nada que hacer, no hay absolutamente nada que hacer. Pasó aquí en España cuando Esperanza Aguirre sobornó a dos concejales del Partido Socialista para impedir que un alcalde socialista llegara al poder, ¿no? Y entonces estos 2 votaron por ella y entonces ella fue la alcaldesa de Madrid. Pero en esos casos, desafortunadamente es eso, que la lealtad absoluta a los principios del partido no la tienen el 100% de los miembros del partido. Creo que fue eso, creo que es un gran error. Evidentemente destroza toda la intención que era salvar el acceso a la salud para millones de estadounidenses. Deja, por supuesto, en muy mal lugar al Partido Demócrata. Y todo ello a cambio de una promesa de algo que no va a ocurrir. O sea, se comprometieron a votar el tema de la salud en un futuro. Eso no significa nada, eso no es nada. Es una absoluta quimera, ¿no? Y a cambio de eso no puedes darle un triunfo a Donald Trump. Porque todo el argumento principal de los republicanos durante todo el tiempo que estuvo cerrado la administración federal es que lo que los demócratas querían era darle atención médica gratuita a los inmigrantes, cosa que no tiene nadie en Estados Unidos, atención médica gratuita, muy pocos. Atención médica gratuita a todos los inmigrantes ilegales. Y los republicanos se oponían a eso. Era mentira, evidentemente. Lo que no querían era que se quitaran las ventajas para conseguir un seguro en buenas condiciones para la mayoría de los estadounidenses pobres. Porque si no tienes un seguro, te mueres. Y los seguros son privados, salvo los 2 o 3 seguros estadounidenses que son públicos. CHIPS, que es para niños, Medicare y Medicaid. Pero finalmente a quien le pagan esos seguros es a la medicina privada, porque no hay medicina pública. Entonces, desproteger a millones de estadounidenses a cambio de una promesa es una traición. Bueno, no es una traición del Partido Republicano, es una traición de 8 personajes, ¿no? Que espero que los sometan a primarias y los manden a su casa lo más pronto posible.